¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema 8, que corresponde a la sociología de la práctica del mensaje de Jesús de Nazaret, y el tema específico va a ser el proyecto político. Ustedes ya tienen un audio para ver el proyecto económico, así que hoy nos vamos a dedicar al proyecto político. El proyecto político, la primera cuestión que tenemos que tratar es que en general ha sido planteado lo religioso y lo político como dos esferas que no tienen vinculación, y se ha planteado la práctica de Jesús desvinculada de la política y de la economía, como ya lo estuvieron trabajando en el tema anterior. Esto se justifica con un texto del Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, del 13 al 17, que es el célebre pasaje de la moneda o el denario, donde a Jesús se lo pone a prueba, preguntándole si tienen que pagar impuestos. Es una situación muy tramposa, porque si él planteaba que debía pagarse el impuesto, bueno, era algo contrario a su proyecto y al pueblo que lo seguía, y si decía de no pagarlo, bueno, era una digamos, situación donde daba pie al imperio y a toda digamos, su organización, para perseguirlo y para apresarlo. Entonces, por eso se habla en el mismo texto, hay indicios de que esto es una trampa, ¿no? Jesús mismo lo plantea. ¿Y cómo sale Jesús de esta situación? Bueno, planteando una frase que es lo que es del César, devuélvanselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Sin embargo, la interpretación que en general se ha hecho es otra, que plantea que lo que dice la Biblia, la traducción, lo que plantea es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasa con este verbo dar o devolver? Bueno, cambia totalmente el sentido, porque el verbo dar es el que ha servido para dar pie a esta idea de separación de ámbitos, que sobre todo tiene que ver con la iglesia jerárquica, con una iglesia constituida junto con el poder imperial, sobre todo a partir del siglo IV, cuando la iglesia se constituye como una iglesia imperial, una iglesia con un poder absoluto, y el plantear el tema de devolver, el devolver la moneda, bueno, le da otro sentido, que es esta que yo comenté, que es salir de esta trampa que le tienden a Jesús, para bueno, hacerlo caer en esa trampa y para apresarlo, o para que se desdiga de estas ideas, de este proyecto, que era un proyecto de liberación, eh, un proyecto que se construye desde otro sistema que no es el sistema del poder imperial, ¿no? Bueno, de esta idea de Dios, de ámbitos separados de lo religioso de lo político, lo que se concluye erróneamente es que hay por parte de Jesús una absoluta indiferencia por las cosas de este mundo, y que han retomado autores como Weber, planteando esta idea del amor acósmico, o de la idea de Hegel del alma bella. Sin embargo, no, digamos, si uno relee, ¿no? Y sobre todo con esta traducción de devuelvan, es una traducción que plantea la Biblia latinoamericana, que fue una Biblia que se tradujo a principios de los años 70, en el año 1972, por un grupo de especialistas en Chile, con una visión latinoamericanista, y que hizo un estudio de los trabajos, de los textos en sus idiomas originales, o por lo menos los originales más antiguos, ¿sí? Porque en general las Biblias, cuando se tradujeron del griego al latín y después a las lenguas romances, sufrieron algunas reinterpretaciones que se hacían, bueno, con los parámetros y con las culturas de las épocas en las que se iban traduciendo, ¿no? Como yo les planteaba, bueno, estas traducciones que estaban hechas desde sistemas monárquicos. Entonces, esta traducción de la Biblia latinoamericana, lo que plantea es que el verbo
correcto es devolver, con lo cual cambia el sentido y lo que se plantea es, bueno, eso que tiene que ver con el orden del imperio, que con el orden en el sentido de orden social, político y económico, bueno, hay que devolverlo al César, ¿no? Con esto no tenemos nada que ver, esto se devuelve al emperador. Y lo que es de Dios es el pueblo. Entonces, lo que se plantea es, bueno, optar por otro sistema, por otro sistema de poder. Después de este tema del poder, lo que podemos ver es que hay dos tradiciones, ¿sí? Dos tradiciones que tienen fundamento en la Biblia. Esto que quede claro, digamos. Nuevamente lo que queremos plantear es que muchas de las cuestiones sobre las que se han construido las tradiciones católicas, cristianas en general, no es que digamos que sean que no tengan asidero en la Biblia, sino que en la misma Biblia hay tradiciones que optan por una u otra postura. Y estas dos posturas son las que nosotros podemos señalar como la postura de la línea profético-apocalíptica, donde va a trabajar con la figura del Mesías siervo, y la línea monárquico-sacerdotal, davídica, donde la figura del Mesías va a ser el Mesías rey, ¿sí? Que en general va a estar, van a ser una opción por esta figura del Mesías Rey los grupos celotes, ¿sí? Los grupos celotes son grupos que estaban en contra del imperio, que eran grupos contestatarios, así como el grupo de Jesús y como otros grupos, como era el grupo del Bautista, y que aparecen en el texto que vamos a ver ahora a continuación, aparecen en las revueltas que se dan cuando se va a celebrar la Pascua y que es el momento en que Jesús entra a Jerusalén y que luego va a ser apresado, ¿no? Yo sintéticamente digo, ¿no? Jesús entra a Jerusalén, hay una revuelta, bueno, en esa revuelta hay grupos de Jesús, hay grupos celotes, hay otros grupos que participan de esta celebración, de esta como especie de peregrinación que se hacía al templo de Jerusalén, y luego van a ser apresados, ¿no? Bueno, en este contexto es que hay que leer estas tentaciones, ¿sí? Que aparecen en el texto de Lucas, donde se van a poder apreciar dos conceptos de poder, ¿sí? Un concepto que tiene que ver con la riqueza, el poder y el prestigio, es decir, con el poder desde la concepción del imperio, y otro concepto que tiene que ver con la propuesta de Jesús, que es la propuesta del don y del reparto, ¿sí? Pero vuelvo a remarcar que en estas dos corrientes hay datos bíblicos para fundamentar estas dos vertientes de concepciones de poder que tienen distintos grupos. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es el tema de las tentaciones, ¿sí? La tentación es una tentación, un relato de la tentación que aparece ubicado en el desierto, es decir, que aparece ubicado en un lugar, ¿sí? En un lugar donde podemos caracterizar como el caos, ¿sí? Y si consideramos el cosmos a la Palestina, ¿sí? Y estas tentaciones aparecen en los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas, y las colocan en el desierto como un espacio mítico, como un lugar clásico del demonio. Aunque también el tema del desierto, el símbolo, mejor dicho, del desierto, si lo tomamos desde la literatura profética, es el momento de idilio, ¿sí? Entre Yahvé y su pueblo, ¿sí? Es el momento donde el pueblo marcha, luego que escapa de Egipto, y es un momento de idilio, ¿sí? Un momento de buena relación entre Yahvé y el pueblo. Pero en el contexto en el que se dan las narraciones de las tentaciones, ¿sí? En estos evangelios, el desierto aparece como el caos, ¿sí? Por eso Jesús va a ser tentado en el desierto, ¿sí? Cuando hablamos de tentación, hablamos de, bueno, puesta a prueba.
¿qué quiere decir esto de la puesta a prueba? Bueno, es una narración que se hace de situaciones que seguramente tuvieron los seguidores de Jesús y Jesús, ¿sí? Y que también tuvieron las primeras comunidades, que son las que luego van a escribir estos textos, ¿sí? Porque estos textos, su escritura es posterior a la vida de Jesús, ¿sí? A los hechos que narran, ¿sí? En general, estos escritos se hacen después de los años 50 en adelante, ¿no? Así, luego que Jesús había muerto. En general, uno los toma como, bueno, entre la muerte de Jesús y el siglo I y el siglo II, ¿no? Esos son los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, estos escritos que son posteriores están tematizando situaciones que vivió Jesús, pero también situaciones de la comunidad. Por eso muchos de los textos, de las formas de reflexión, van a ser algunas más cercanas a lo histórico y otras que van a tener una reflexión ya teologizada, ya espiritualizada, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el propósito de estas tentaciones? Bueno, primero aparece Jesús tentado por el demonio, ¿sí? Bueno, ¿a quién va a simbolizar el demonio? Y bueno, va a simbolizar a las clases dominantes del momento. La primera tentación dice, si eres hijo de Dios, manda esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús responde, dice la Escritura, el hombre no solamente vive de pan, otros textos van a decir, no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que se está pidiendo acá a Jesús es la demostración de ser hijo de Dios mediante una demostración de poder, ¿sí? Y lo que, digamos, se quiere transmitir es que aquí el demonio es, digamos, está encarnado o representa a los fariseos que tienen esta concepción, ¿no? Ser hijo de Dios es ser poderoso, es tener un poder por sobre el común, ¿sí? Y Jesús lo que va a plantear es, bueno, no, el orden, digamos, la política que este grupo, que Jesús y su grupo tiene, es una política basada en el reparto, ¿sí? Basada en el compartir, basada en el sistema deudadón, basado en lo que nosotros llamamos las 10 palabras, ¿sí? En general, las respuestas que aparecen en boca de Jesús son respuestas extraídas del texto del Deuteronomio, que como habíamos visto es un escrito que pertenece a la misma línea, la misma concepción, si bien escrito en otros ambientes, pero pertenece a la misma concepción del documento eloísta y a la concepción del proyecto profético apocalíptico, ¿sí? Bueno, la segunda tentación es la del poder como gloria, ¿sí? Entonces dice en el texto de Lucas, del capítulo 4, el versículo 5 al 8, que recomiendo que ustedes lean los textos del Evangelio de Lucas para ver un poco, acá lo vemos sintéticamente, pero para ver el texto más en su contexto. Y ahí el texto de Lucas dice, te daré todo el poder y su gloria, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy, si pues te postrares ante mí, todo será tuyo. Bueno, y acá, ¿qué cosas tenemos para destacar? Bueno, primero que esta frase de si te postrares ante mí, ¿no? Postrarse es arrodillarse, ¿no? Que era un rito que se había impuesto para el saludo al emperador, es decir, el emperador que se consideraba con una naturaleza, además de humana, una naturaleza divina, pedía que se lo saludara, digamos, se hiciera este gesto que tenía que ver con postrarse, con arrodillarse. Entonces, por eso aparece este texto que dice, que en boca del demonio, si te postrares ante mí, todo será tuyo. Y en boca de Jesús aparece la respuesta que dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, ¿sí?
Es un texto también del Deuteronomio, ¿sí? Y que lo podemos encontrar en los 10 mandamientos, en las 10 palabras que ustedes también ya vieron, ¿no? Del decálogo eloísta. ¿Qué se está planteando acá? Bueno, que todos los reinos de la tierra le pertenecen al demonio, porque todos están basados en una lógica del poder jerárquico, del poder imperial, y basados en la acumulación de los sectores dominantes, ¿sí? Es decir, basado en la riqueza, el poder y el prestigio. Y esas son las 3 características del demonio, puestas en el demonio, que son las 3 características del poder imperial. Es decir, el demonio se asimila a los distintos poderes que tienen que ver con ese sistema frente al que están Jesús y sus seguidores. La tercera tentación, que está en el texto de Lucas, ¿sí? En el capítulo 4, del versículo 9 al 13, aparece puesta en el templo, ¿sí? Entonces el demonio se puso en el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí para abajo, porque escrito está: a sus ángeles te encomendará para guardarte, y en sus manos te llevarán para que no tropiece contra una piedra tu pie. Es decir, lo que está pidiendo acá es una idea, una demostración, ¿sí? De Jesús, de que es un superhéroe, ¿sí? Y Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, Jesús, para ser reconocido, para, digamos, que le crean sobre su autoridad, para tener autoridad frente a la sociedad, frente a esa sociedad establecida, debe tener un poder socialmente aceptado, ¿no? Es decir, deben tener un poder de acuerdo al poder que concebían las clases dominantes. Es decir, si demuestra ese poder, se demuestra que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, ¿sí? Por supuesto, acá estas son discusiones seguramente que tuvieron las primeras comunidades, ¿no? Que seguían y que predicaban las enseñanzas de Jesús. Y las discusiones que se darían con Jesús cuando lo seguía el pueblo pobre por las cosas que predicaban, porque precisamente predicaba un orden subversivo al orden imperial. Entonces los fariseos, los jefes, los sacerdotes jefes, los escribas y los ancianos son asimilados al demonio. Bueno, entonces Jesús rechaza el poder de Herodes. En los textos aparece muchas veces el tema de hablar de la zorra era como se lo nombraba a Herodes. Piensen ustedes que estos documentos, ¿sí? Que los evangelios en muchas ocasiones eran textos que no podían ser escritos sino en clave, es decir, para referirse a algunos personajes, ¿sí? Algunos del poder constituido, no podían nombrarse directamente, porque si estos escritos eran tomados sobre todo en el primer siglo, ¿no? Cuando empezaron a ser perseguidas las comunidades cristianas, si les tomaban estos escritos y aparecían algunas cuestiones vinculadas al cuestionamiento del poder imperial, bueno, eran sojuzgados, eran torturados, ¿no? Apresados, y eran persecuciones muy, muy sangrientas, ¿no? Que llevaban tortura en general. Entonces, bueno, había toda una clave para mandarlos, para, digamos, referirse a determinadas cuestiones. Por eso, por ejemplo, se habla de la zorra para hablar de Herodes. Pero bueno, entonces lo que queremos rescatar con esto es plantear que Jesús adhiere al compromiso del reino desde el proyecto profético apocalíptico, y que hay probablemente una discusión, con los grupos zelotes, ¿sí? Respecto de el poder, por un poder desde la acción, desde el poder y la fuerza. Ahora, ¿cuál es el sentido de estas tentaciones, de estos relatos
puestos en boca de Jesús o puestos en situaciones de la práctica de Jesús. Digamos, no vamos a pensar que Jesús iba a imponer un orden, o iba a predicar acerca de un orden vinculado al orden imperial. Sin embargo, digamos, ¿cuál es el sentido de que aparezcan este cuestionamiento y que aparezcan con el nombre de referidos al demonio, estas otras concepciones de poder? Bueno, la tentación era aprovechar el poder desde arriba para la liberación, es decir, para apresurar el advenimiento del reino, ¿sí? Para apresurar ese orden que ya se veía que venía pronto, ¿sí? Ese orden, ese nuevo orden, ese nuevo mundo, ¿sí? Vinculado a esta nueva organización, a este reino que no se tenía, digamos, se tenía claro, ¿sí? Pero bueno, había discusiones entre los grupos de Jesús y otros grupos, como eran los grupos celotes u otros grupos que también estaban en contra del orden imperial. Entonces, digamos, la discusión que se está planteando es esta, ¿no? Jesús y los seguidores de Jesús plantean un orden que tiene que ser un orden construido desde el sujeto pobre, un orden construido desde el sistema deudadón, y un orden construido frente a cualquier tentación de tomar el poder establecido para el logro de este objetivo. Sobre todo con los grupos celotes, la discusión era de que los grupos celotes cuestionaban el orden del templo, pero no para cambiar radicalmente ese orden, sino para purificarlo, digamos, acusaban algo así como una suerte de corrupción del orden, de ese orden, y lo que había que hacer era sanear esas instituciones, ¿sí? Esa era la postura de los celotes. La postura de Jesús es, bueno, de ese espacio, de ese orden, nada se puede esperar, ¿sí? Hay que volver al orden que tiene como arquetipo la Confederación Campesina Hebrea, y que tiene como sistema de valor lo que nosotros llamamos el sistema deuda-don. Es decir, Jesús tiene una concepción de poder, y ese poder es el poder desde los pobres, ¿sí? Es decir, las respuestas que Jesús siempre plantea son respuestas que toma el Deuteronomio, del sistema deudadón, donde la abundancia se crea siendo fieles a los mandamientos, es decir, compartiendo, donde Yahvé es el único Dios, es decir, no puede haber otro Señor, no puede haber no hay cabida para un monarca, para un emperador. Las tentaciones que hacen, quieren sacar a Jesús de la lógica del don, ¿no? Es decir, bueno, esta idea de, bueno, establecer algún tipo de negociación con el poder dominante, y entonces estos textos lo que plantean es, bueno, con ese poder no se negocia, ¿no? Porque nada bueno va a surgir de ahí. Y Moisés, una de las figuras que se retoma como figura arquetípica, ¿se acuerdan el concepto de arquetipo que vimos al principio del seminario? La idea de Moisés es que Moisés no aprovechó, Moisés que había sido criado en la corte egipcia, no aprovechó ese poder para la liberación, sino que cambió. Esto no lo desarrollamos, pero bueno, aparece esta idea de que Moisés, que había sido criado en la corte, abandona la corte y se suma a los hebreos, digamos, lucha junto con los hebreos, digamos, se convierte en líder del pueblo hebreo y lo saca de Egipto en un proceso de liberación donde después se va a conformar la Confederación Campesina Hebrea. Y los símbolos que aparecen del poder del pobre están expresados como el grano de mostaza, como la levadura de la masa y como la sal de la tierra. Es decir, siempre aparece esta idea de que lo más pequeño es lo que genera un poder mayor, ¿sí? Que de un grano de mostaza surge el árbol de mostaza, parece que es un árbol muy grande, ¿sí? Donde, bueno, caben multitud de pájaros, ¿no? Dice la Biblia. Es decir, que es la semilla más pequeña, sale uno de los árboles más grandes de ese lugar, ¿no? Un árbol que era propio de ese lugar.
Lo mismo de la levadura, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el poder? Entonces Jesús plantea que, digamos, una renuncia al poder. Bueno, no plantea una renuncia al poder. Lo que plantea es una renuncia a ese poder construido desde el sometimiento, ¿sí? Es decir, va a haber un poder como jerarquía, ¿sí? Es decir, un poder vertical, de arriba hacia abajo, ¿sí? Etimológicamente la palabra jerarquía quiere decir orden, un orden sagrado, ¿no? Bueno, es ese poder de los sacerdotes, ese poder, digamos, donde el que está arriba dictamina y oprime al que está abajo, un poder vertical, ¿sí? Un poder que tiene que ver con el proyecto monárquico, sacerdotal, y un poder como diaconía, y ese poder como diaconía es un poder como servicio. Y eso está tematizado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, del versículo 35 al 41, donde Juan y Santiago piden los primeros puestos. Recomiendo que lo lean porque es bastante más extenso. Juan y Santiago le piden a Jesús ser los primeros en estar, bueno, en el advenimiento del reino, tener los primeros puestos. Y Jesús responde: los que son tenidos por jefes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes entre ellos hacen sentir su poder. Es decir, los que quieren, digamos, los jefes, ¿sí? Que quieren ser los primeros, quieren tener poder, quieren sentir ese placer de tener poder, que lo que hace es dominar, es decir, sentir, digamos, humillan, digamos, a los que están por debajo. Y lo que propone Jesús es otra concepción del poder, que es el poder como diaconía. El que quiere ser más importante entre ustedes, que se haga servidor de todos. Esa es la propuesta de Jesús. Es decir, el poder es un poder como servicio, ¿sí? Eso es la diaconía, ¿sí? Es un poder que está al servicio. Al servicio no quiere decir como sirviente, sino como servidor, es decir, cumplir funciones. Sobre todo pensemos en las primeras comunidades. La idea era cómo se organizaban esas comunidades, cómo compartían, cómo, bueno, entre ellas se ayudaban, resolvían las necesidades, y cómo se distribuían el poder. Es decir, ya el poder era un poder de organización, un poder de estar al servicio de los otros, de que nadie pasara necesidad, pero tampoco la idea de estar con lo mínimo, sino siempre la idea, el horizonte es la confederación campesina, las tierras que emanan leche y miel. Imagínense, para pueblos del desierto, pueblos de zonas muy pobres, hablar de una utopía, de una tierra que emana leche y miel, ¿no? Es lo mejor de lo mejor. Entonces, siempre la idea de estas primeras comunidades es esta, la del servicio, la que todos tengan para vivir, para que no pasen necesidades, para que haya alegría, siempre esta idea de plenitud. Por supuesto, en los contextos que estaban pasando, muchas veces esto no era posible porque había persecuciones, bueno, había discusiones entre los grupos, que son las que seguramente estaban resolviendo a través de estos escritos, ¿no? Entonces, esta idea de no volver al viejo orden, no volver a ese orden monárquico, sacerdotal, sino tratar de mantenerse en este poder donde la función de cada uno es estar al servicio de este nuevo orden, que es una sociedad fraterna, una sociedad igualitaria, como era la Confederación Campesina, o como intentaba, ¿no? Ser la Confederación Campesina Hebrea. Entonces, por eso, estas dos propuestas de poder. No es una renuncia al poder, sino es otra forma de construir poder desde abajo, ¿no? Desde la semilla más chica que genera este árbol inmenso, ¿no? Y siempre esto de que lo del pobre, que siempre fue descalificado, los primeros, los últimos serán los primeros, ¿sí? Entonces, desde lo pequeño, desde el pobre, desde el dominado, desde el oprimido, se va a construir este reino que será un reino donde todos podrán gozar, digamos, ¿no? Entonces, esta es la concepción por la que opta Jesús, y la concepción que va a estar discutida tanto con el poder imperial como con el poder de otros grupos. ¿Mm? Bueno, hasta acá terminamos el tema de hoy.